¿Te atreverías a avanzar si el suelo bajo tus pies desapareciera? Imagina sostener el volante mientras el asfalto se estrecha frente a un abismo que parece no tener fondo. El viento golpea la altura, comprime el pecho y cada metro recorrido se siente como una decisión irreversible. No hablamos de ficción ni de efectos digitales. Son lugares reales, abiertos al mundo, donde la ingeniería desafía montañas, mares y gargantas profundas. Hoy cruzaremos rutas que no solo ponen a prueba tu equilibrio, ponen a prueba tu mente. Y cuando creas haber visto lo más extremo, apenas estaremos comenzando. Carretera del Paso Stelvio, Italia. En los Alpes italianos, el Paso Stelvio serpentea a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Sus 48 curvas cerradas en la vertiente oriental parecen dibujadas con precisión geométrica sobre la ladera gris y verde de la montaña. El asfalto se estrecha entre paredes rocosas y precipicios profundos, mientras el aire se vuelve más ligero a medida que se asciende. En un documental en 4K la luz cambia con rapidez nubes que proyectan sombras veloces, nieve persistente en las cumbres incluso en verano, y ciclistas que avanzan con determinación curva tras curva. Inaugurado en 1825, este paso fue una proeza de ingeniería para conectar regiones aisladas del Imperio Austrohúngaro. Hoy es un destino mítico para conductores y aficionados al ciclismo que buscan desafiar su concentración y resistencia física. Cada giro exige precisión absoluta. No hay espacio para distracciones. El paisaje vasto y silencioso provoca una sensación de pequeñez frente a la escala de la montaña. Sin embargo, al alcanzar la cima, el esfuerzo se transforma en una mezcla de alivio y orgullo contenido. Puente de cristal de Bac Long, Vietnam. En el norte de Vietnam, el puente de cristal Bac Long se aferra al costado de una montaña cubierta de vegetación densa. Con 632 metros de longitud total y un tramo suspendido sobre un valle de más de 150 metros de profundidad, la estructura parece flotar en el aire húmedo. El vidrio templado bajo los pies es tan transparente que cuesta convencer al cerebro de que existe una superficie sólida. En un documental en 4K la selva se despliega como un tapiz verde que respira lentamente bajo la neblina matinal. El puente forma parte de un complejo turístico diseñado para impulsar el desarrollo local y mostrar la riqueza natural de la región de Son La. La experiencia es completamente segura y controlada, pero la mente juega sus propios trucos. Cada paso produce una ligera vibración y el corazón responde con un latido más fuerte. Mirar hacia abajo es enfrentarse al vacío. Mirar hacia el horizonte es abrazar la inmensidad del paisaje montañoso. La sensación final no es miedo, sino una renovada conciencia del propio cuerpo en equilibrio sobre la transparencia.
Puente colgante, Trift, Suiza. Escondido en los Alpes suizos, el puente colgante Trift se extiende 170 metros sobre el lago glaciar Triftsee, a unos 100 metros de altura. Para llegar hasta él es necesario caminar por senderos alpinos o utilizar un teleférico que asciende entre pendientes escarpadas. Al poner el pie sobre la estructura, el metal vibra ligeramente transmitiendo la energía del viento que atraviesa el valle. En un documental en 4K, el azul profundo del lago contrasta con el gris de las rocas y el blanco del hielo que persiste en las alturas. Construido en 2004 para reemplazar un sendero desaparecido por el retroceso del glaciar, el puente simboliza la adaptación humana frente a un entorno cambiante. Caminar sobre él es una experiencia introspectiva. El sonido de los pasos se mezcla con el eco lejano del agua y el murmullo del viento. El cuerpo avanza con cautela, pero la mente se expande ante la amplitud del paisaje. Cada metro recorrido recuerda que la naturaleza es vasta y dinámica y que cruzarla, aunque sea por unos minutos, transforma la percepción del propio límite. Puente Sidhu River, China. En la provincia de Hubei, el puente Sidhu River cruza un desfiladero profundo a casi 500 metros sobre el río. Desde la distancia parece una línea fina suspendida entre montañas cubiertas de vegetación. Cuando te acercas, la escala cambia por completo, las torres se elevan como columnas gigantes y los cables tensados dibujan curvas perfectas contra el cielo. En un documental en 4K, la niebla matinal asciende lentamente desde el fondo del valle, envolviendo la estructura en una atmósfera casi etérea. Inaugurado en 2009, fue durante un tiempo uno de los puentes más altos del mundo. Su construcción exigió soluciones técnicas poco convencionales debido a la complejidad del terreno. Cruzarlo en automóvil es una experiencia silenciosa. No hay sensación de altura inmediata hasta que miras por la ventanilla y descubres el vacío extendiéndose hacia abajo. La mente intenta dimensionar la distancia, pero el paisaje es tan vasto que resulta difícil asimilarlo. La sensación no es solo vértigo, sino admiración por la precisión humana frente a una geografía extrema. Trollstigen, Noruega. Trollstigen, conocido como la escalera del troll, serpentea por las montañas del oeste de Noruega con 11 curvas cerradas que parecen talladas directamente en la roca. La carretera asciende entre cascadas que caen en hilos plateados y paredes verticales cubiertas de musgo. En un documental en 4K, el verde intenso del verano contrasta con la roca gris y el agua blanca que desciende con fuerza constante. Construida en 1936, esta vía es hoy uno de los recorridos panorámicos más emblemáticos del país.
Los miradores estratégicamente ubicados permiten detenerse y observar el trazado desde arriba, donde los vehículos se ven diminutos como juguetes avanzando con cautela. Conducir aquí exige concentración, pero también invita a reducir la velocidad y absorber cada detalle. El aire fresco impregnado de humedad entra por las ventanillas abiertas. Cada curva no solo cambia la dirección del vehículo, también transforma la perspectiva del paisaje, que se despliega dramático y sereno al mismo tiempo. Puente colgante Iya Kazurabashi, Japón. En el valle de Iya, en la isla de Shikoku, un puente tejido con lianas naturales conecta dos orillas sobre un río de aguas claras. El Kazurabashi mide unos 45 metros de largo y cuelga a 14 metros sobre el cauce. Las tablas de madera están separadas, dejando espacios por donde se puede ver el agua fluyendo entre rocas redondeadas. En un documental en 4K, la textura de las fibras vegetales y el brillo del río crean una imagen que parece detenida en el tiempo. Según la tradición, estos puentes fueron construidos hace siglos para permitir un paso rápido y desmontable en caso de necesidad. Hoy son reconstruidos periódicamente para mantener viva la técnica ancestral. Cruzarlo implica avanzar despacio, sintiendo cómo las lianas tensas responden a cada paso. El leve balanceo no es violento, pero sí suficiente para recordarte que estás suspendido. La experiencia tiene algo íntimo y casi meditativo: el murmullo del agua, el bosque denso alrededor y la sensación de caminar sobre una estructura que respira con el entorno. Carretera D915, Turquía. En el noreste de Turquía, la carretera D915 atraviesa montañas abruptas cerca del Mar Negro. Sus 29 curvas cerradas ascienden por pendientes pronunciadas sin apenas barreras visibles. Desde ciertos puntos el camino parece una línea de tierra dibujada sobre un acantilado vertical. En un documental en 4K, el contraste entre la roca oscura y el cielo cambiante resalta la estrechez del trazado. Construida en parte a principios del siglo XX, esta vía es conocida por su exigencia técnica. No es una ruta de alta velocidad, sino un trayecto que obliga a reducir el ritmo y mantener el control en cada metro. La niebla puede descender rápidamente, envolviendo la carretera en una capa blanca que limita la visibilidad. Sin embargo, en días despejados, el paisaje montañoso se abre con amplitud impresionante. Conducir aquí no es solo desplazarse de un punto a otro, es un ejercicio constante de atención donde cada curva redefine el equilibrio entre confianza y prudencia.
Puente colgante, Carrick-Arree de Irlanda del Norte. Frente a la costa escarpada de Irlanda del Norte, el puente colgante Carrick-Arree conecta tierra firme con un pequeño islote rocoso sobre el Atlántico. Suspendido a casi 30 metros sobre el mar, el puente se balancea suavemente mientras las olas golpean los acantilados de basalto. Desde arriba el agua cambia de color según la luz azul profundo en las zonas más hondas verde esmeralda donde el fondo se eleva. En un documental en 4K, el contraste entre la espuma blanca y la roca oscura crea una escena vibrante y dinámica. Originalmente instalado por pescadores de salmón hace más de 250 años, el puente actual es una versión reforzada que permite a los visitantes cruzar con seguridad. Aún así, el paso no deja de sentirse expuesto. El viento marino empuja con ráfagas inesperadas y el crujido de las tablas acompaña cada movimiento. Al llegar al islote, la vista se abre hacia el horizonte infinito donde el océano parece no tener fin. La experiencia no es solo visual, es un diálogo constante entre el cuerpo y el paisaje costero. Carretera de los Caracoles, Chile a Argentina. En la frontera entre Chile y Argentina, la Carretera de los Caracoles asciende la cordillera de los Andes como una espiral tallada en la montaña. Sus curvas cerradas alineadas una sobre otra recuerdan la forma de un resorte extendido a más de 3. 0 metros sobre el nivel del mar, el aire se vuelve más frío y el paisaje adquiere tonos ocres y grises. En un documental en 4K, la sucesión de curvas crea un patrón casi hipnótico visto desde la altura. Cada giro requiere precisión, especialmente para vehículos largos que deben ajustar su trayectoria con cuidado. Durante el invierno, la nieve puede cubrir la ruta transformándola en un escenario blanco, donde las líneas del asfalto apenas se distinguen. En verano, en cambio, el cielo despejado revela cumbres que se pierden en la distancia. Conducir aquí es un ejercicio de paciencia y atención constante. La montaña impone su ritmo y obliga a respetarlo, recordando que la altura siempre demanda humildad. Puente colgante, Aiguille-du-Midi, Francia. En los Alpes franceses, a más de 800 metros de altitud, una pasarela de vidrio conocida como Le Pas dans le Vide se proyecta desde la estación de la Aiguille-du-Midi. El suelo transparente permite observar directamente el vacío alpino bajo los pies. El blanco de la nieve y el azul intenso del cielo crean una sensación de amplitud absoluta. En un documental en 4K, cada grieta del glaciar y cada sombra sobre la montaña se distinguen con claridad asombrosa. El acceso se realiza mediante teleférico, uno de los más altos de Europa, que ya anticipa la magnitud del entorno.
Al entrar en la caja de vidrio, el cuerpo reacciona con una mezcla de cautela y fascinación. La estructura es completamente segura, diseñada para resistir condiciones extremas, pero la mente necesita unos segundos para confiar. El silencio a esa altura es profundo, interrumpido solo por el viento que recorre las cumbres. Permanecer allí suspendido sobre el paisaje alpino transforma la percepción de la distancia y del propio equilibrio. Carretera Transfăgărășan-Rumania. La Transfăgărășan atraviesa los montes Cárpatos con un trazado sinuoso que asciende hasta los 42 metros de altitud. Construida en la década de 1970, la carretera combina túneles, viaductos y curvas cerradas que siguen el relieve abrupto de la montaña. Desde arriba el asfalto parece una cinta gris serpenteando entre praderas verdes y lagos glaciares. En un documental en 4K, la luz del atardecer tiñe el paisaje de tonos dorados que suavizan la dureza del terreno. Durante el verano, la ruta se convierte en un destino popular para motociclistas y viajeros que buscan paisajes abiertos y aire puro. En invierno, la nieve obliga a cerrar varios tramos por seguridad. Conducir por la Transfăgărășan no es solo una experiencia técnica, es un recorrido escénico donde cada curva revela un nuevo ángulo de las montañas. El motor resuena contra las paredes rocosas y el horizonte se expande en cada ascenso. La carretera parece fundirse con la naturaleza, integrándose en ella como una línea que respeta y sigue la forma de la tierra. Puente 7 Mile, Estados Unidos. En el sur de Florida, el puente 7 Mile se extiende casi 11 kilómetros sobre aguas abiertas, conectando los cayos como una línea infinita sobre el océano. Conducir por aquí es avanzar entre dos horizontes azules que parecen fundirse con el cielo. El mar cambia de tono constantemente, turquesa claro. En las zonas poco profundas, azul intenso, donde el fondo se pierde. En un documental en 4K, la superficie del agua refleja la luz con destellos que obligan a entrecerrar los ojos mientras pequeñas embarcaciones cruzan como puntos blancos en movimiento. Inaugurado en 1982 para reemplazar una antigua estructura ferroviaria, el puente actual está diseñado para soportar huracanes y condiciones marinas exigentes. Aún así, la sensación de exposición es real. No hay montañas ni edificios alrededor, solo agua extendiéndose en todas direcciones. Cuando el viento sopla con fuerza, el vehículo vibra ligeramente, recordando que se está suspendido sobre el mar. La experiencia no es vertiginosa por la altura, sino por la inmensidad. Es un trayecto donde el paisaje se convierte en una línea continua entre tierra y océano. Carretera Tianmen Mountain, China. La carretera de la montaña Tianmen
asciende 11 kilómetros hasta alcanzar los 300 metros de altitud, enlazando 99 curvas cerradas que trepan por una ladera casi vertical. Desde abajo el trazado parece una serpiente gris enroscándose en la montaña. En un documental en 4K, cada curva revela una perspectiva diferente: paredes de roca cubiertas de vegetación, niebla que se desplaza lentamente y el famoso arco natural que corona la cima. Conducir aquí implica mantener una concentración absoluta. Las curvas son tan pronunciadas que el volante gira casi por completo en cada giro. La sensación de ascenso es constante. El paisaje se expande a medida que el vehículo gana altura. En días despejados, la vista alcanza kilómetros de distancia, mostrando colinas onduladas que se desvanecen en el horizonte. No es solo una carretera, es un recorrido vertical donde cada metro superado cambia la percepción del espacio y del equilibrio entre ingeniería y montaña. Puente Langkawi Sky Bridge, Malaysia. Suspendido a 660 metros sobre el nivel del mar, el Langkawi Sky Bridge se curva suavemente entre las cumbres de la isla de Langkawi. Con 125 metros de longitud y sostenido por un único pilar inclinado de 82 metros, parece flotar entre la selva tropical y el cielo. En un documental en 4K, la vegetación se despliega en capas verdes que descienden hasta el mar, visible a lo lejos como una franja brillante. El acceso se realiza mediante teleférico que ya anticipa la sensación de altura. Al caminar por la pasarela, el suelo responde con un leve movimiento que acompaña el paso de los visitantes. No es un balanceo brusco, sino un recordatorio constante de que la estructura está viva, adaptándose al viento y al peso. Desde el centro del puente, la vista panorámica abarca montañas, playas y pequeñas islas dispersas en el mar de Andamán. La experiencia combina modernidad y naturaleza en una armonía que transforma el miedo inicial en contemplación silenciosa. Carretera Dalton Highway, Estados Unidos. La Dalton Highway atraviesa Alaska a lo largo de más de 660 kilómetros, conectando Fairbanks con el Océano Ártico. Gran parte de la ruta no está pavimentada y el paisaje cambia entre tundra, ríos helados y colinas desiertas. En un documental en 4K, el cielo ocupa una porción inmensa del encuadre, con nubes que avanzan rápidamente sobre una tierra casi sin presencia humana. Conducir aquí es una experiencia de aislamiento. Hay tramos donde no se ve otro vehículo durante horas. El terreno puede volverse fangoso bajo la lluvia o cubierto de hielo en invierno, exigiendo preparación y prudencia. No es una carretera diseñada para el turismo convencional, sino una vía funcional que abastece infraestructuras energéticas del norte. Sin embargo, su inmensidad y silencio generan una sensación única. El sonido del motor se convierte en el único compañero constante,
mientras el paisaje ártico recuerda que la naturaleza en su forma más amplia siempre marca las reglas del viaje. Puente Mackinac, Estados Unidos. Entre los lagos Michigan y Huron, el puente Mackinac se extiende casi 8 kilómetros sobre aguas que parecen unirse en un solo horizonte. Sus torres blancas se elevan 168 metros visibles desde kilómetros de distancia como faros modernos marcando el paso entre las dos penínsulas del estado. En un documental en 4K, el azul profundo del agua contrasta con el acero claro de la estructura, mientras el viento levanta pequeñas olas que brillan bajo el sol del norte. Conducir por el Mackinac es una experiencia que mezcla amplitud y exposición. En ciertos tramos, la superficie metálica abierta permite ver el agua directamente bajo las ruedas, creando una sensación inesperada de transparencia. Cuando el viento sopla con fuerza, el vehículo se mueve levemente, obligando a mantener firme el volante. Inaugurado en 1957, el puente fue considerado una obra monumental de ingeniería para su época. Cruzarlo hoy no solo conecta territorios, sino también la sensación de atravesar un espacio inmenso donde el cielo y el agua parecen dominarlo todo. Carretera del Atlántico, Noruega. La carretera del Atlántico serpentea entre pequeñas islas y arrecifes en la costa occidental de Noruega. Con apenas 8 kilómetros de longitud enlaza varios islotes mediante puentes bajos y curvados que parecen emerger directamente del océano. En un documental en 4K las olas rompen contra las rocas y en días de tormenta el agua salta por encima del asfalto creando una escena dramática y poderosa. El tramo más icónico es el puente Storsøysundet, cuya forma curva genera una ilusión óptica que hace parecer que la carretera termina abruptamente en el vacío. Sin embargo, al acercarse el trazado se revela continuo y preciso. Conducir aquí implica adaptarse al clima cambiante del Mar del Norte, donde el cielo puede oscurecerse en cuestión de minutos. La combinación de arquitectura y naturaleza crea un recorrido casi cinematográfico. No es una vía larga, pero cada metro ofrece una interacción directa con el océano y la fuerza de los elementos. Puente Baluarte, México. En el estado de Durango, el puente Baluarte Bicentenario cruza un profundo barranco de la Sierra Madre Occidental con una altura de 403 metros sobre el río Baluarte y una longitud de más de 100 metros. Fue uno de los puentes atirantados más altos del mundo al momento de su inauguración en 2012. En un documental en 4K las montañas verdes se despliegan bajo la estructura formando un paisaje amplio y escarpado. La carretera que lo atraviesa forma parte de la autopista Durango a Mazatlán.
diseñada para reducir significativamente el tiempo de viaje entre la meseta central y la costa del Pacífico. Al cruzarlo, la sensación de altura no es inmediata hasta que la mirada se desplaza hacia los costados y descubre la profundidad del barranco. El puente parece flotar con estabilidad, sostenido por cables tensados que dibujan líneas elegantes contra el cielo. Es un ejemplo claro de cómo la ingeniería moderna puede integrarse en entornos montañosos sin perder la magnitud del paisaje natural. Carretera Karakoram Highway, Pakistán a China. La Karakoram Highway es una de las rutas pavimentadas internacionales más altas del mundo, alcanzando más de 4.700 metros en el paso Khunjerab. Esta carretera conecta Pakistán con China atravesando el macizo del Karakorum, rodeada de picos que superan los 7.000 metros. En un documental en 4K, la inmensidad del terreno se revela en tonos ocres, grises y blancos, con glaciares visibles en la distancia. Construida durante el siglo XX en condiciones geográficas extremadamente complejas, la vía es hoy un corredor estratégico y turístico. El aire a gran altitud se siente más ligero y el paisaje adquiere una escala casi sobrecogedora. Conducir por la Karakoram Highway no es solo avanzar por una carretera, es atravesar uno de los entornos montañosos más imponentes del planeta. Las montañas parecen acompañar cada kilómetro, recordando constantemente la magnitud del terreno y la determinación humana necesaria para abrir paso entre cumbres tan elevadas. Puente Akashi Kaikyo, Japón. Entre la ciudad de Kobe y la isla de Awaji, se extiende el puente Akashi Kaikyo, una estructura colosal que alcanza casi 4 kilómetros de longitud total, con un tramo central suspendido de un 991 metros. Desde lejos, sus torres parecen agujas blancas emergiendo del mar interior de Seto. En un documental en 4K, el contraste entre el acero claro y el azul profundo del agua crea una imagen limpia, casi minimalista, especialmente al amanecer, cuando la luz rosada suaviza las líneas del puente. Inaugurado en 1998, fue diseñado para resistir terremotos y tifones, una necesidad en esta región sísmica. Cruzarlo en automóvil es una experiencia fluida, pero cuando el viento sopla con fuerza, se percibe una ligera vibración que recuerda la magnitud de la estructura. El tráfico avanza constante, conectando dos territorios que antes dependían de ferries. Mirar hacia los costados revela barcos diminutos desplazándose bajo la inmensa sombra del puente. Es una travesía donde la escala humana parece reducirse frente a la precisión monumental de la ingeniería japonesa. Carretera Furka Pass, Suiza. El Furka Pass atraviesa los Alpes suizos a 2.800 metros, 429 metros de altitud, ofreciendo un recorrido sinuoso entre picos rocosos y glaciares que resisten el paso del verano.
El asfalto serpentea con elegancia, adaptándose a la topografía sin imponerse sobre ella. En un documental en 4K, la claridad del aire alpino permite distinguir cada detalle, la textura de las montañas, el brillo del hielo y el verde intenso de los prados en los valles más bajos. Abierta al tráfico durante los meses más cálidos, la carretera es apreciada por conductores y ciclistas que buscan curvas técnicas y panorámicas abiertas. No es una ruta extrema, pero sí exige atención constante debido a su altitud y cambios meteorológicos repentinos. A medida que se asciende el paisaje, se vuelve más austero, casi lunar en ciertos tramos. Desde la cima la vista panorámica transmite una sensación de amplitud serena donde el silencio de la montaña domina sobre el sonido del motor. Puente Confederation Bridge, Canadá. El Confederation Bridge conecta la provincia de Isla del Príncipe Eduardo con el continente canadiense a lo largo de casi 13 kilómetros sobre el estrecho de Northumberland. Su trazado ligeramente curvo acompaña la línea del horizonte, creando la ilusión de que desaparece en la distancia. En un documental en 4K, el agua cambia de tonalidad según la estación azul intenso en verano, cubierta de placas de hielo flotante durante el invierno. Inaugurado en 1997, el puente fue diseñado para soportar las condiciones severas del Atlántico Norte, incluyendo corrientes fuertes y temperaturas extremas. Conducir por él genera una sensación de continuidad sobre el mar abierto. No hay interrupciones visuales significativas, solo el ritmo constante de los pilares que emergen del agua. El trayecto ofrece una experiencia distinta según el clima. Bajo cielos despejados, transmite calma. En días nublados, una atmósfera introspectiva. Es un puente que redefine la relación entre isla y continente, integrando movilidad y paisaje marítimo. Carretera Col de la Bonette, Francia. El Col de la Bonette en los Alpes franceses alcanza 2.200 metros, 715 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en uno de los pasos pavimentados más altos de Europa. La carretera asciende entre pendientes amplias y curvas suaves que permiten apreciar el entorno sin perder la concentración. En un documental en 4K, las montañas se presentan en tonos grises y ocres salpicadas por pequeñas manchas verdes de vegetación alpina. La ruta fue desarrollada para conectar regiones remotas y hoy es frecuentada por ciclistas y viajeros que buscan panorámicas abiertas. A medida que se gana altura, el paisaje se simplifica: menos árboles, más roca expuesta y un cielo que parece expandirse. En la cima el viento sopla con intensidad moderada, recordando la altitud alcanzada. No es un trayecto vertiginoso por su estrechez, sino por la sensación de estar circulando en un punto elevado donde la tierra parece extenderse en todas direcciones. Conducir por el Col de la Bonette es una experiencia de amplitud y contemplación donde la montaña impone su ritmo pausado y majestuoso.
Puente Vasco da Gama, Portugal. En Lisboa, el puente Vasco da Gama se extiende más de 17 kilómetros sobre el estuario del río Tajo, convirtiéndose en uno de los puentes más largos de Europa. Desde la distancia, su silueta parece una línea casi infinita que se pierde en la bruma atlántica. En un documental en 4K, la luz dorada del atardecer transforma el agua en un espejo vibrante donde se reflejan los pilares esbeltos que sostienen la estructura. Inaugurado en 1998 con motivo de la Expo de Lisboa, el puente fue diseñado para resistir vientos intensos y posibles movimientos sísmicos. Conducir por él es una experiencia de amplitud continua. Durante varios minutos solo se ve cielo y agua a ambos lados. En días despejados, el horizonte parece diluirse y el vehículo avanza como suspendido sobre una superficie líquida interminable. No se trata de altura extrema, sino de distancia y exposición, una sensación de desplazamiento prolongado donde el paisaje marino domina cada ángulo visual. Carretera Bealach-Nabá, Escocia. En las tierras altas de Escocia, la carretera Bealach-Nabá asciende hasta los 626 metros entre colinas verdes y laderas abruptas. Sus curvas cerradas y pendientes pronunciadas recuerdan a los grandes pasos alpinos, aunque el entorno aquí tiene un carácter más salvaje y atlántico. En un documental en 4K, la niebla se desplaza lentamente sobre el asfalto, revelando y ocultando el paisaje, con una cadencia casi teatral. Construida en el siglo XIX para conectar comunidades aisladas, la vía conserva un trazado estrecho que exige concentración constante. Las curvas obligan a reducir la velocidad y anticipar el tráfico en sentido contrario. Desde la cima la vista se abre hacia la isla de Skye y el mar que la rodee. El viento sopla con fuerza, llevando consigo el aroma salino del Atlántico. Conducir por Bealach-Nabá no es solo una experiencia técnica. Es un recorrido introspectivo donde la montaña y el clima cambiante dictan el ritmo del viaje. Puente Øresund, de Dinamarca a Suecia. El puente Øresund conecta Copenhague con Malmö a lo largo de casi 8 kilómetros sobre el mar Báltico, combinando puente y túnel en una sola infraestructura continua. Desde lejos, los pilares se alinean con precisión geométrica sobre el agua tranquila. En un documental en 4K, el gris suave del cielo escandinavo se funde con el tono plateado del mar, creando una atmósfera minimalista y serena. Inaugurado en el año 2000, el puente simboliza la integración entre Dinamarca y Suecia. Conducir por él es avanzar sobre una superficie estable que parece flotar apenas sobre el nivel del agua. A mitad del trayecto, la estructura desciende gradualmente hacia un túnel submarino, ofreciendo una transición fluida entre cielo y profundidad.
La experiencia no genera vértigo por altura, sino una percepción de continuidad entre dos países unidos por una línea de ingeniería precisa. Es un recorrido que transforma una frontera marítima en un trayecto cotidiano. Carretera Milford Road de Nueva Zelanda. La Milford Road, que conduce hacia el fiordo de Milford Sound, atraviesa paisajes montañosos en el Parque Nacional Fiordland. El trayecto recorre aproximadamente 120 kilómetros entre valles glaciares, cascadas y picos cubiertos de vegetación densa. En un documental en 4K, la lluvia frecuente intensifica el verde del entorno y las nubes bajas envuelven las cumbres, creando una sensación de profundidad infinita. La carretera incluye el túnel Homer, excavado en roca sólida que conecta dos valles separados por montañas imponentes. Conducir aquí implica adaptarse a cambios climáticos rápidos, sol brillante, que se transforma en lluvia intensa en cuestión de minutos. Las cascadas descienden directamente hacia el asfalto en algunos tramos, recordando la fuerza constante del agua en este entorno. No es una vía extremadamente estrecha ni elevada, pero la escala del paisaje genera una sensación de pequeñez y contemplación. Cada curva revela una nueva perspectiva del fiordo, invitando a reducir la velocidad y absorber la inmensidad natural que rodea el camino. Puente Helix, Singapur. En la bahía de Marina, el puente Helix se despliega como una espiral metálica inspirada en la forma del ADN. Con 280 metros de longitud, conecta el distrito financiero con la zona cultural frente al agua. En un documental en 4K, la estructura brilla al anochecer cuando miles de luces LED iluminan su entramado de acero, reflejándose sobre la superficie tranquila de la bahía. Más que una simple pasarela peatonal, el Helix Bridge es una experiencia urbana elevada. Caminar por su interior es avanzar dentro de una estructura tubular que enmarca vistas del skyline de Singapur. Las plataformas de observación permiten detenerse y contemplar el contraste entre arquitectura contemporánea y agua abierta. No hay vértigo extremo aquí, pero sí una sensación de ligereza y modernidad. Es un espacio donde ingeniería y diseño se combinan para crear una conexión fluida entre ciudad y horizonte marítimo. Carretera Norte Yungas, Bolivia. La carretera North Yungas desciende desde los Andes bolivianos hacia la región subtropical de los Yungas, recorriendo aproximadamente 64 kilómetros entre montañas y selva. El trazado serpentea por laderas empinadas con curvas pronunciadas y cambios bruscos de altitud. En un documental en 4K, la niebla se aferra a los bordes de la carretera mientras la vegetación exuberante cubre las paredes rocosas.
Hoy en día, el tráfico pesado utiliza rutas alternativas más modernas, y la North Yangas se ha convertido principalmente en un recorrido turístico controlado especialmente popular entre ciclistas experimentados que descienden con guías profesionales. La experiencia combina altura, humedad y un paisaje que cambia radicalmente en pocos kilómetros. Desde zonas frías y áridas en lo alto hasta áreas verdes y densas más abajo, el trayecto muestra una transición ecológica evidente. Conducir o recorrer esta vía es enfrentarse a la montaña con atención constante, sintiendo cómo el entorno se transforma a cada giro. Puente Rama 8, Tailandia. Sobre el río Chao Phraya en Bangkok, el puente Rama 8 se alza con un diseño asimétrico sostenido por un único pilón dorado de 160 metros. Su tramo principal de 475 metros parece flotar sobre el agua, especialmente al atardecer, cuando el cielo adquiere tonos anaranjados. En un documental en 4K, la superficie del río refleja tanto la estructura como las embarcaciones que se deslizan lentamente bajo él. Inaugurado en 2002, el puente es uno de los símbolos modernos de la capital tailandesa. Cruzarlo en automóvil ofrece vistas abiertas del perfil urbano y de los templos tradicionales que emergen entre edificios contemporáneos. La estructura está diseñada para soportar el intenso tráfico de la ciudad, pero su estética elegante le da un carácter casi escultural. No es un puente extremo en altura, sino en contraste visual, tradición y modernidad coexistiendo bajo una línea de cables tensados que dibujan una forma limpia contra el cielo tropical. Carretera Chapman's Peak Drive, Sudáfrica. Chapman's Peak Drive bordea la costa atlántica cerca de Ciudad del Cabo, recorriendo unos 9 kilómetros entre acantilados y mar abierto. El asfalto se adapta a la pared rocosa con curvas amplias que revelan vistas panorámicas del océano. En un documental en 4K, el azul profundo del Atlántico contrasta con la roca dorada iluminada por el sol africano. La carretera incluye varios miradores donde es posible detenerse y observar la línea costera extendiéndose hacia el horizonte. La infraestructura ha sido reforzada con sistemas de protección contra desprendimientos, garantizando un tránsito seguro. Conducir aquí no genera vértigo por altura extrema, sino una sensación de exposición frente al mar abierto. El viento salino entra por las ventanillas y el sonido de las olas acompaña el trayecto. Cada curva ofrece una perspectiva distinta del litoral, convirtiendo el recorrido en una experiencia visual continua donde la naturaleza domina el paisaje costero. Puente colgante de Capilano, Canadá. Suspendido a 70 metros sobre el río Capilano en la Columbia Británica, este puente de 137 metros de largo se extiende como una cinta vibrante entre bosques húmedos y densos.
Desde el primer paso, el suelo empieza a moverse con un vaivén rítmico, provocado por decenas de visitantes cruzando al mismo tiempo. El sonido del agua golpeando las rocas se eleva desde el fondo del cañón, mezclándose con el crujido de la madera bajo los pies. En un documental en 4K, cada gota suspendida en el aire y cada sombra proyectada por los cedros gigantes adquiere una nitidez casi táctil. Construido originalmente en 1889 con cuerdas de cáñamo, el puente actual combina acero y madera, manteniendo el espíritu de aventura del siglo XIX. Caminar por aquí no es solo un paseo turístico, es una experiencia sensorial donde el vértigo y la admiración conviven. Las pasarelas entre los árboles permiten descubrir la vida del bosque templado, un ecosistema antiguo donde los troncos superan varios siglos de edad. El balanceo constante obliga a mantener el equilibrio y aceptar que la estabilidad absoluta es una ilusión,